Radio. Unidiplo es la asociación de funcionarios diplomáticos, los de carrera diplomática, que se agremian en esta oportunidad para pronunciarse por las denuncias contra el embajador de Colombia, Armando Benedetti, es el embajador de Colombia en Roma, ante la FAO. La presidenta de este gremio, repito, trabajadores de carrera diplomática, asombrados con el caso Benedetti, es la doctora María Angélica García. Doctora García, buenos días. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a todos. Gracias. Ustedes, los funcionarios de carrera, primero, ¿qué información tienen sobre el caso Benedetti y lo que ocurrió en España? Bueno, muchas gracias. Bueno, le comento, desde el sindicato nosotros pues tenemos la información que básicamente vimos en medios de comunicación, los cuales nos sorprendió mucho y por supuesto reprochamos toda clase de violencia contra la mujer y mucho más cuando se llega a hacer uso, se llega a pronunciar que se hace uso de cualquier inmunidad diplomática para huir a la ley o para estar como cubrirse frente a cualquier caso de estos. Sí, la inmunidad diplomática efectivamente crea una condición especial a la hora de responder por un delito como estos que es de carácter personal e íntimo, violencia intrafamiliar. Bueno, es que aquí yo creo que tenemos que hacer como un poco de pedagogía. ¿Qué significan las inmunidades diplomáticas? Primero, la inmunidad diplomática lo que significa es que se le da al diplomático acreditado en un país, o sea, solamente en ese país donde está acreditado, una inmunidad especial para poder llevar su labor con una alta responsabilidad. Es decir, se protege es a la labor, pero lo que significa también es una responsabilidad del diplomático también de respetar las leyes locales, de, por supuesto, no cometer actos como el que vimos con el embajador Benedetti. Esto no es un derecho, esto es una prerrogativa y eso tiene que quedar muy claro. Entonces, no ofrece impunidad. Lo que sencillamente ofrece es una protección al funcionario diplomático para llevar a cabo las labores sin ninguna interrupción. Si hipotéticamente yo me llamara Alfonso Benedetto y le pego a mi mujer, hipotéticamente digo, me van a detener las autoridades, por ejemplo, en Madrid, hipotéticamente. ¿Yo puedo decir no me tocan porque yo tengo inmunidad diplomática? Ahí también tenemos que tener en cuenta un tema, y es que, como les explicaba, la inmunidad diplomática no es que, como soy diplomático en cualquier parte del mundo, viene una inmunidad, solamente es para la labor y es en el país que está acreditado. Por ejemplo, si usted hipotéticamente está acreditado ante un organismo internacional, hay que ver es el acuerdo sede de que cómo lo protege, pero es que esto uno no va a sacar, no, es que esto no está buscando una impunidad, lo que quiero ser muy enfática. Cuando somos diplomáticos, nosotros tenemos que acatar las leyes y, por supuesto, cooperar. Pero esta inmunidad lo que nos permite es que sencillamente protejan nuestra labor, pero como usted muy bien lo ha dicho, que hipotéticamente es un tema personal y es un tema que estaba fuera de donde él cumple. Hipotéticamente usted cumplía sus funciones. Doctora García, Benedetti no estaba en Roma, pues para ponerle nombre propio, estaba en Madrid, era un tema personal, no se podía reclamar la inmunidad diplomática para el caso Benedetti. Ahí habría que ver el acuerdo sede, pero en principio él estaba fuera de su lugar de trabajo. Sí. Señora García, ¿qué podría o cuáles serían las consecuencias que tendrían el señor Benedetti, el embajador Benedetti, con la investigación interna que el ministro Murillo dijo se había iniciado? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Bueno, eso depende ya de la Cancillería. Entonces ahí lo que podría proceder inclusive creería yo, es retirarlo del cargo, porque es que acá estamos hablando de una alta representación de nuestro país en el exterior. De hecho, nosotros ya lo habíamos advertido el 6 de febrero cuando habíamos dicho esto no es una buena idea que lo nombren allá porque puede haber un riesgo reputacional para nuestro país. Y pues el tiempo nos dio la razón. Vimos que la Cancillería pues sacó este comunicado
que normalmente no pasa, y realmente respaldamos ese comunicado porque es que esto normalmente no pasa. Y eso que nos da entonces a nosotros y a la opinión pública, hacer veeduría sobre todo este proceso y sobre los resultados. Sí. Porque recordemos que las inmunidades en este caso pues se los da es el país, y ya sea el organismo internacional o el Estado que recibe a ese diplomático es el que acepta el que acepta a esa persona, y por eso los acredita ya. Pero entonces los que tienen que tomar realmente los responsables, y por eso muy bien lo dijo el canciller, que iba a ser la Cancillería la que iba a tomar las medidas, porque es Colombia el que tiene que tomar esas medidas. Entonces, pues esperamos que sean unas medidas lo suficientemente fuertes y acordes con la situación. ¿Y usted, desde la carrera diplomática, usted cree que la medida es retirarlo del cargo de embajador? Sería lo ideal porque sí. Es que lo que estamos diciendo es eso, es que estamos viendo que es la más alta dignidad de nuestra representación ante un organismo internacional como es la FAO, y no podemos tener, o sea, esto es un riesgo reputacional, no como una persona, sino para el país, para nuestra política exterior y para nuestros intereses nacionales. ¿Usted conoce algún caso, algún antecedente? ¿Alguna vez un embajador le había pegado a su mujer, había tenido un problema de este carácter personal? ¿Hay algún antecedente en la historia de la Cancillería en Colombia? Bueno, no sé si en la historia de la Cancillería, pues dentro de lo que yo recuerdo, por lo menos en este momento que me pregunta, no. Pero por eso nosotros también hacemos como mucho énfasis que las personas tienen que ser idóneas y experimentadas para este cargo. Y tiene que, entonces, aquí también llamamos una reflexión de cada vez que se va a hacer, cualquier nombramiento de esta categoría, se tiene que ver ¿qué hay detrás de ese nombramiento? ¿Cuál es la intención? ¿Defender nuestros intereses nacionales, defender nuestra política exterior, o algún interés de porque es cercano a X o Y a la política? Yo creo que esto es una reflexión muy importante que debemos tener hoy como país. Señora García, esta pregunta se la hago desde Madrid. Nos ha contado usted sobre qué es lo que puede pasar con ese procedimiento disciplinario que ha abierto la Cancillería, pero quería preguntarle si es normal que este procedimiento disciplinario, aun sabiéndose en la Cancillería lo que había sucedido, solo se ponga en funcionamiento a instancias de una publicación por parte de los medios de comunicación, en este caso de Blue Radio. ¿Es habitual que ese tipo de cosas, esos procedimientos, tarden tanto en ponerse en marcha, o en cualquier otra circunstancia la puesta en marcha hubiera sido más diligente? Pues la verdad, esa pregunta debe ir más dirigida a la Cancillería para conocer, porque recordemos que yo aquí estoy hablándoles desde nuestra posición como sindicato, y habría que revisar la Cancillería sus procedimientos internos, pero como yo le digo, realmente, normalmente eso de sacar un comunicado diciendo que es que se van a tomar medidas, eso normalmente no pasa. Y por eso es que nosotros, en este caso, pues estuvimos como muy de acuerdo con este comunicado y aplaudimos esto porque no pasa, y eso nos da esa veeduría para hacerle seguimiento. Su pregunta, sí la debería responder, es más la Cancillería. Ahora, de saber cómo son esos procedimientos internos y las demoras. Estamos de acuerdo en eso. Yo lo pedí ayer, yo dije que conozco el carácter del canciller Murillo. Está bien que lo haya hecho, pero tengo al lado de la de Enrique la pregunta de por qué se demoraron, si esto ocurrió hace más de 3 semanas, si Blue Radio no lo cuenta, ¿no hay comunicado ayer de la Cancillería contándolo? Sí, eso, como les digo, esa pregunta debería ir más dirigida a la Cancillería para saber cuál fue el procedimiento interno que ellos tuvieron. ¿Cuántas posibilidades tiene una persona para servir como embajador del país si, digamos, ha estado salpicada por una serie de escándalos? Es que Armando Benedetti ya había sido destituido como embajador en Caracas y luego lo pusieron como embajador ante la FAO, que ahora, pues como dice usted, deberían retirarlo del cargo. ¿Hasta cuántas veces puede cometer, digamos, este tipo de infracciones y que lo sigan nombrando en cargos? Y si se ha presentado esto también alguna vez en la historia de la Cancillería. Bueno, sobre su pregunta, hay que aclarar que pues esto es una potestad nominadora del señor presidente de la República. Entonces, él tiene la potestad de nombrar a la persona, por supuesto, dentro de un marco legal, a las personas que se consideren en sus embajadas. Entonces, ¿cuántas veces? Eso es potestad nominadora. Por eso es que nosotros siempre hacemos el llamado, es que lo que se tiene que ver es que esas personas sean idóneas y experimentadas, y por favor que se tenga en cuenta que no vaya a tener una reputación, un riesgo
reputacional para nuestro país, como lo hicimos nosotros el 6 de febrero. Insisto, nosotros llamamos la atención que por favor esto no volviera a pasar. Como usted muy bien lo dice, ya había pasado en Venezuela y bueno, creo que el tiempo nos dio la razón. Sí, bueno, fuera de Benedetti no encuentro mayores antecedentes. Doctora García, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.